Bienvenidos a todos a un live más en alianza con el Instituto de Altas Finanzas IDAF y Multiverse. El día de hoy pues tenemos un tema interesantísimo especialmente para todos los emprendedores que tienen empresas, están buscando capital o están evaluando evaluar su empresa o alguna empresa en la que están buscando invertir. Y pues para ello tenemos el día de hoy a dos miembros de IDAF. Tenemos a Jorge Rojas, quien nos va a estar impartiendo el curso del día de hoy. Y para darles una introducción rápida, Jorge es PhD, profesor en finanzas de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos, y también es decano, director del Instituto de Altas Finanzas IDAF acá en Guatemala. Durante toda su carrera, pues ha impartido cursos a nivel de licenciatura, de maestría, incluyendo finanzas corporativas, evaluación de proyectos, gestión de riesgo, inversiones, evaluación de empresas, finanzas para emprendedores, finanzas internacionales y muchos otros. Ha dado cursos en los Estados Unidos, en China, en Chile, en Perú, en México, Panamá y por supuesto en Guatemala. Y tiene un doctorado en finanzas por la Universidad de Tulane, así como un máster en management de la misma universidad. Tiene un MBA de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y dos títulos de ingeniería, uno en ingeniería eléctrica y otro en ingeniería en computación por Florida Tech de Melbourne, en Estados Unidos. Y ha participado en cursos ejecutivos en universidades de Tulane, de Harvard, de Chicago, de Boston, de Wharton y de University of Pennsylvania. Y el día de hoy pues vamos a estar hablando un poco sobre la temática de evaluación de empresas, hablando un poco sobre las ideas generales o los fundamentos para evaluar una empresa. Y pues nada, darle la bienvenida, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, Richie. Muchísimas gracias. Siempre un gusto estar acá compartiendo conocimientos e ideas con todos. Así que muchas gracias y estamos listos para arrancar. No, gracias por estar acá con nosotros y gracias por invitarnos siempre a la Alianza a ser parte Claro. de este webinar. Y para todos los que nos están viendo en vivo, vamos a estar contestando en vivo las preguntas. Entonces, si nos escriben en el chat, vamos a estar haciendo las preguntas en vivo. Entonces, escríbanos por acá y con gusto las vamos a hacer. Y recuerden que esto pues queda pregrabado acá en este Facebook Live eh, y lo pueden ver como referencia en el futuro. Así que pues Jorge, cuéntenos un poco de lo que vamos a ver hoy, así en breve. Claro que sí, Richie. También Johanna, muchas gracias por acompañarnos. Bien, entonces la idea en esta aproximadamente una hora que vamos a estar acá compartiendo y platicando, pues es tener ideas y fundamentos de qué es importante a la hora de evaluar una empresa. En nuestros países, y cuando digo nuestros países me refiero a países donde no hay mercados de capital, donde uno pueda ir a una página de internet y ver cuánto es el precio de una acción en particular de una empresa, pues tenemos que, creo que eso es hasta una ventaja en el sentido que nos obliga a estar más preparados y a conocer mejor qué es lo que hay que hacer para poder valorar una empresa. Y como vamos a ver, pueden haber varias situaciones donde nos interesa evaluar una empresa, eh, o incluso a veces no necesariamente porque querramos venderla o alguien nos las quiera comprar, sino simplemente porque por naturaleza humana a todos nos gusta saber cuánto vale lo que tenemos. Si ustedes tienen un terreno en algún lado y aunque no lo estén vendiendo, pues les interesa saber cuánto vale, a cuánto está la vara, cuánto vale la propiedad, porque simplemente es una información que a todos nos interesa. Entonces, empecemos primero, Richie, como preguntabas, por algunas ideas fundamentales subyacentes, muy intuitivas, muy cualitativas. No vamos a hacer realmente mayores números, sino lo que queremos es ver ideas subyacentes que nos ayuden a entender mejor el proceso de evaluación. Eh, entonces, como una primera premisa o una primera insight que probablemente a todos nos pasa constantemente es que nos topamos con situaciones donde necesitamos saber cuánto vale algo, ¿sí? Y es una de las preguntas más difíciles que nos toca enfrentar como gerentes, como emprendedores, incluso en nuestra vida personal.
cuánto vale algo. O sea, cómo decidir cuánto vale algo para tomar una decisión. Entonces, esto es algo que nos topamos comúnmente y pues en el tema financiero pues hay que tener algunas herramientas, algunas ideas eh, para poder tomar mejores decisiones. Entonces, vayámonos a una idea muy general. Digamos, en nuestra vida nos toca invertir a lo largo de, conforme vamos creciendo, desde niños hasta adultos, hasta viejitos, cuando estamos jubilados, a lo largo de la vida nos toca invertir en una serie de activos riesgosos, y activos riesgosos pueden ser de distintas índoles. Esos activos riesgosos tienen la característica que a lo largo del tiempo nos puede o esperamos que nos dé un beneficio futuro. Ese activo riesgoso típicamente puede ser uno de distintos asset classes o tipos de activos. Veamos aquí algunos como ejemplo. Y de hecho los tengo en distinto color por una razón que ahorita les comparto. Pero digamos que ustedes a lo largo de sus vidas pueden invertir su dinero en distintos tipos de activos. Por ejemplo, una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros, bonos, una empresa propia, invertir en una empresa pública o una empresa privada, en real estate, ¿sí? En commodities como oro, metales preciosos, qué sé yo, hay varios tipos de commodities. Ahora está de moda, súper de moda, las criptomonedas, el Bitcoin y similares, y obras de arte, por ejemplo, aquí las tengo como un posible destino de sus inversiones. Ahora, ¿por qué están en distinto color? Toda inversión va a tener un fundamento muy básico en lo que es riesgo-retorno, o sea, la relación riesgo-retorno que hay entre activos, y eso me indica o me debería inducir a saber cuánto riesgo, apetito o aversión por el riesgo tengo, y así de la mano pues esperar un retorno razonable y adecuado a ese riesgo que estoy tomando. Entonces, por ejemplo, si yo invierto mi dinero en una cuenta de ahorros, alguien podría decir, bueno, mire, pero la cuenta de ahorros no es riesgosa. No, vaya a preguntarle a los que tenían su dinero en el Banco del Comercio o el Banco del Café que perdieron su dinero. O sea, claro, es menos riesgoso que otros activos, pero sigue teniendo un riesgo. Es menor, pero hay un riesgo. En bonos, en una empresa propia o en la de alguien más, ya sea pública o privada, real estate. Entonces, ¿por qué están en verde estos primeras alternativas? Estas alternativas, lo que se llama renta fija, equity o ya sean empresas propias o privadas o real estate, son activos en los cuales ustedes invierten y tienen o esperan un beneficio futuro que es producido por este activo. Una cuenta de ahorro les debería pagar intereses, un bono les debería pagar un cupón, que son intereses. Una empresa propia o una privada, pública, que ustedes inviertan, esperarían, por ejemplo, dividendos o una apreciación de valor. Y real estate, pues digamos que van a hacer un centro comercial, oficinas, lo que sea, si van a alquilarlas, pues esperan una renta, ¿sí? Entonces, estos activos pueden ser, si los veo en este activo riesgoso que tengo aquí arriba, esperaría yo que me den un beneficio futuro y tengo que entender cómo puedo valorar hoy ese beneficio futuro. ¿Por qué commodities está en otro color? Los commodities tienen la característica que su valor viene de transformarse y usualmente se pueden transformar solo una vez. Digamos, ganado, trigo, maíz, café, cacao. Eso tiene valor, es un commodity que tiene valor, pero su valor está en lo que se transforma, ¿sí? Se transforma en pan, se transforma en gasolina, en caso del petróleo, por ejemplo, para poder usarse en distintos destinos, pero se transforma una vez y ya está, o sea, no se puede transformar muchas veces. Cobre lo puedo convertir en alambre o cable eléctrico, pero su valor está en transformarse en algo más. No me va a producir a lo largo de su vida muchos ingresos, sino solo una vez. Y las criptomonedas, el cash y las obras de arte, por ejemplo, son
otro tipo de activo que también puede tener un valor, pero su valor, o sea, no me dan nada mientras los tengo. Tal vez una obra de arte me da un poco de satisfacción, verla en la pared y es muy bonita y me da una satisfacción intrínseca, pero no me está produciendo dinero. Entonces, las monedas, criptomonedas, monedas normales, las obras de arte, tienen valor acumulado, pero se realiza cuando ya sea las cambio por algo más o las vendo, ¿sí? Ahí es cuando recibo un beneficio. Pero mientras no las venda o las cambie por algo más, realmente no me sirven de mucho. O sea, un cuadro en mi sala, pues me gusta, pero no me produce dinero. Una criptomoneda o el cash incluso es un medio de intercambio, pero en sí mismo no me produce nada. Entonces, esta primera idea nos ubica que una empresa, que es lo que nos trae hoy, vamos a hablar de evaluación de empresas, es uno de muchos tipos de activos riesgosos y en este caso vamos a esperar que esa empresa me produzca un beneficio futuro. Y eso es lo que vamos a ver cómo se puede capturar en una de varias maneras de hacerlo. Pero esta idea me da primero dónde estoy ubicado en un universo de posibles inversiones y ya empezar a entender que cada tipo de activo, cada asset class se evalúa de una manera un poco distinta y las empresas están en una clase en sí misma, que es la que vamos a hablar hoy de manera relativamente breve. Entonces, el proceso de evaluación propiamente, típicamente, su alcance o su enfoque está en tres tipos de análisis y aquí están resaltados no por casualidad, sino porque son distintas maneras que puede valorarse un activo. Una puede ser en base a sus beneficios económicos y rendimientos futuros, que es un poquito la gráfica que estaba enseñando hace un momento. ¿Cuánto espero que ese activo me dé a futuro? Es una manera de verlo muy clara y muy concisa. Otra es cuánto vale comparado con activos similares. En términos generales, se asume que un activo riesgoso, sea el que sea, comparado con otro activo riesgoso similar, de características similares, debería darme rendimientos similares. Por ejemplo, si yo voy a invertir en una línea aérea, esa línea aérea, digamos Delta, por decir un nombre, me debería dar rendimientos similares, no iguales, a otras líneas aéreas, porque es un activo que tiene riesgos similares, modelo de negocio similar y son similares. Entonces puedo comparar con activos que tengan características similares. Un restaurante, en términos generales, hay restaurantes de todo tipo, pero en igualdad de estilo, categoría, comida, etcétera. Un restaurante, digamos que como modelo de negocio puede ser muy similar a otro y vale la comparación. Y finalmente tengo una tercera manera de evaluar que es a través de liquidación. Cuando yo liquido algo es porque voy a obtener un beneficio de venderlo, desarmarlo en partes y venderlo y salir de él. Entonces, estas tres maneras no son mutuamente excluyentes en el sentido que yo puedo ponderar métodos, pero sí son muy distintas en la manera que yo enfoco una posible evaluación. Veamos un ejemplo. Digamos que ustedes son los dueños de una empresa que se llama Renta Autos 2020 en honor a este maravilloso año, digamos, que se llama así, esta empresa hipotética. Entonces, digamos que ustedes, nuestra apreciable audiencia, son los dueños de esta empresa que renta autos y la han tenido por años, les ha ido bien y están contentos con su empresa. Sin embargo, están considerando venderla. Entonces, digamos que ustedes como dueños de la empresa Renta Autos 2020, pudiera ser que la estén vendiendo por distintos motivos. Puede ser que la estén vendiendo porque están en problemas financieros y necesitan el dinero. Pueden ser que ya se vayan a retirar y se vayan a jubilar y no tienen a quién dejársela, ya quieren salir de la empresa. Puede ser que la estén heredando a como un legado a sus parientes o familiares o amigos, lo que sea, y quieren saber cuánto vale. Tal vez lo tienen que distribuir entre varias personas y quieren saber cuánto vale. Y la última, como decía hace un momento, pues simplemente puede ser que tengan curiosidad de saber cuánto vale su empresa porque pues es su empresa, les ha costado años de esfuerzo y tienen duda de saber cuánto vale. Entonces, como vendedor, ustedes pudieran tener distintos motivos para venderla y digamos que yo sea el comprador. Si yo fuera el comprador, vean que yo tengo otra tónica y otra visión que puede ser completamente distinta a la
que ustedes como vendedores están analizando. Digamos que yo les digo, mira, fíjate que te quiero comprar tu empresa de rentautos. Entonces ustedes están orgullosos de que la han sacado adelante por muchos años y están orgullosos de su marca, pero yo les digo, mira, perdón que te baje de la moto, pero realmente tu marca no me importa. O sea, de hecho yo lo que te voy a comprar son los carros porque yo tengo una flotilla de Uber y los voy a poner a hacer viajes de Uber. Entonces realmente, no offense, pero tu nombre no me importa, simplemente quiero los vehículos. Otra puede ser, entonces vean que en el caso de la flotilla de Uber, a mí los vehículos no me interesan para yo ir a manejarlos y usarlos y para llevar a mi familia. Me interesan para un negocio que se llama Uber y yo estimo ciertos flujos futuros que van a ser producidos por esos activos que se llaman carros. Segundo caso, yo le puedo decir, mira, excelente, fíjate que te voy a comprar tu empresa, pero realmente fíjate que yo me dedico a comprar y vender carros. Entonces yo lo que voy a hacer es vender los carros, porque a eso me dedico, ¿sí? Eh, Tercer ejemplo, yo te puedo decir, mira, fíjate que yo soy, digamos, Hertz o cualquiera de esas empresas que se dedican a rentar carros y fíjate que voy a integrar tu empresa a la mía y eso sí, el nombre Rentautos 2020 ya no va a existir, todos van a pasar a ser Hertz o National, quien sea. Eh, o la otra podría ser, no, fíjate que me interesa tu empresa, la voy a seguir operando con ese mismo nombre y si quiero comprarte la empresa completa, o sea, con todo y su nombre, su marca, su imagen, su logo. Otra más podría ser, fíjate vos que yo me dedico a, yo tengo hueseras para vender chatarra. Entonces yo lo que voy a hacer con esos carros es desarmarlos y voy a vender los motores, las puertas, los windshield, las llantas, por separado. Entonces para mí lo que vale es las partes, ¿sí? Entonces vean que en cada una de esas mi motivación y mi enfoque de comprar es muy distinto, ¿sí? Y la manera que voy a evaluar seguramente también va a ser muy distinta en cada uno de los casos, ¿sí? Como vamos a ver un poquito más adelante, la metodología de evaluación va a cambiar de acuerdo a qué tipo de evaluación estoy haciendo yo de esa flota de carros. Y la flota de carros sigue siendo la misma, no ha cambiado, pero mi enfoque va a ser que yo evalúe de una manera o de otra, ¿sí? Veamos esta otra idea, que esta es muy poderosa para entender el valor de una empresa. O sea, como ven ahorita, estamos hablando de conceptos, no hemos hecho ni un solo número, de hecho no vamos a hacer ningún número. Esta es una charla conceptual de cómo poder evaluar una empresa. No haría tiempo en una hora hacer ejercicios y tareas y todo, no se puede. Entonces ahorita la idea es dejarles conceptos de qué es importante para evaluar una empresa. Entonces, digamos, una empresa es una suma de activos, vehículos, oficinas, lo que sea, capital de trabajo. Ahora, esos activos no cayeron del cielo, esos activos alguien los tuvo que haber comprado y digamos que esta empresa obtuvo el dinero para comprar esos activos de deuda y de patrimonio. Digamos que tomó un préstamo bancario y tomó dinero a los socios y compró estos activos que digamos que valen 100. Entonces, esos activos ustedes los compran no por diversión, no porque estén aburridos, no porque no tienen nada que hacer, sino porque ustedes quieren poner a trabajar esos activos a producir flujos futuros. Esos flujos futuros o flujos de caja libre es realmente lo que ustedes están comprando o en lo que ustedes están invirtiendo. Si ustedes van a comprar una empresa, lo que están comprando no es esa empresa, lo que están comprando es flujos futuros. Si ustedes van a comprar las acciones de Facebook, de Amazon en la bolsa, lo que están comprando es dinero futuro. O sea, ¿de qué les sirve tener esas acciones de por vida? De muy poco. En algún momento ustedes querrán venderlas, obtener una ganancia y dinero se convierte en dinero. Lo que pasa es que más adelante en el tiempo. Entonces, ese dinero futuro que esperan que la empresa produzca, hoy tiene un valor. Hoy tiene un valor que se llama valor intrínseco. Valor intrínseco es cuánto vale un activo riesgoso, cuánto vale un activo en base al valor presente de sus flujos futuros. Entonces, eso es exactamente lo que estamos viendo en pantalla y eso es exactamente la metodología de evaluación de empresas por flujos de caja descontados. En otras palabras, el dinero que yo espero que la empresa produzca en el futuro, lo descuento a una tasa que represente adecuadamente el tiempo y el riesgo, y eso me va a dar un valor intrínseco de la empresa. Hace un rato decía que
digamos que estos activos valen 100. Si esa es la suma del valor de los activos, 100, más vale, yo esperaría, mejor que así sea, que el valor intrínseco de este dinero futuro hoy valga más de 100. Es que si no, ¿qué estoy haciendo? Si yo pongo a trabajar activos que valen 100 para producir algo que vale menos de 100, no tiene mucho sentido. Entonces, en la evaluación de empresas, una idea fundamental, el valor económico, es esa extra, ese valor adicional que se le exprime, que se le produce, que se obtiene a través de esos activos trabajando juntos con expertise y conocimiento y capital humano, de tal manera que el valor de la empresa como negocio en marcha sea mayor que el valor de los activos. Si no, no tendría mucho sentido operar esa empresa. Y eso me lleva a un primer insight importante, que es un error muy común en el área de evaluación de empresas, y es que mucha gente piensa que el balance general, los activos en el balance, es el valor de la empresa. Y eso es 99% de las veces es equivocado, es erróneo. Y tal vez ese 1% que sí coincide el valor probablemente sea casualidad, porque el valor de los activos en el balance es muy distinto al valor de la empresa en la gran mayoría de los casos. Ahora, si estoy liquidando una empresa, entonces sí, el valor de los activos en el balance es un buen punto de partida, no final, pero sí un buen punto de partida para estimar el valor de liquidación de la empresa. Pero regresemos a esta idea. Entonces, acá lo que logra el valor intrínseco de una empresa, o sea, descontar sus flujos proyectados a una tasa de descuento, eso me va a dar un valor numérico que sustituye el valor de los activos. Cuando digo sustituye es que no vale sumarlos. Es que yo quiero los dos, yo quiero el valor intrínseco y además el valor de los activos. No, eso es trampa, eso es duplicar valor. O valúo por activos o valúo por flujos. No debo hacer las dos. O sea, sí puedo hacer una de las dos, pero no las dos juntas, porque ahí estoy haciendo trampa. Estoy sumando dos veces algo cuando debe estimarse o por una manera o por la otra. Entonces, esta es una idea de cómo poder entender ese valor intrínseco de que la empresa vale, como decía en la primera gráfica que les comentaba, de ese activo riesgoso que me va a dar beneficios futuros. Y de una vez aprovecho a decir que, digamos, este bloque de activos, digamos, tiene un costo, que es este WACC. La deuda tiene un costo específico, el patrimonio tiene un costo específico. Y a la vez vamos a oír muy comúnmente valor de la empresa, y eso a veces es confundido con valor del patrimonio o el valor de las acciones. Es distinto. El valor de las acciones es distinto al valor de la empresa. Son dos cosas distintas, pero de una se puede llegar a la otra, ¿sí? En el caso del valor de la empresa, digamos que yo descuente este flujo futuro y me da un valor que en vez de 100 es 150. Entonces yo estoy contento porque estoy produciendo valor agregado sobre el valor de los activos. Ese valor le resto la deuda y eso me va a dar el valor del patrimonio, ¿sí? Ese valor del patrimonio y agrego el valor intrínseco del patrimonio, es cuánto vale todo el patrimonio. Si eso lo divido dentro del número de acciones ordinarias, me va a dar el valor intrínseco por acción. Entonces, es importante diferenciar entre el valor de la empresa y el valor del patrimonio, o aún más el valor de las acciones, ¿sí? Es distinto, pero repito, conociendo uno se puede llegar al otro. Pero nada más hago esa referencia para tener claramente un concepto distinto del otro. Creo que con esto cubro una primera idea de lo que es los fundamentos de evaluación en una primera pasada muy rapidita, muy conceptual. Tal vez hacemos una pausa para algunas preguntas. Veo aquí una de Fernando Figueroa que dice si la evaluación de la empresa también nos sirve para respaldar un crédito bancario. Sí, es correcto. Sí, en términos generales, sí. Ahí habría que probablemente hacer algunas
aclaraciones que típicamente el valor para un préstamo bancario, casi siempre los bancos van a pedir una garantía física, que es una hipoteca, un terreno, alguna propiedad. Aún también hay ahora ya, bueno, no ahora ya, sino han habido, pero es otra manera de obtener préstamos, están garantizados contra flujos de caja, por ejemplo, de un centro comercial. Si ustedes tienen un centro comercial que produce flujos de alquiler, bueno, a veces esos flujos pueden usarse como garantía contra un préstamo bancario. No es exactamente el valor de la empresa, porque el valor de la empresa requiere muchos ajustes y muchas minuciosidades eh, que van más allá del trámite típico para un préstamo. Pero en términos generales, digamos que está incorporado de alguna u otra manera ese valor de la empresa, pero los bancos típicamente miran no tanto este valor intrínseco que estamos hablando necesariamente, sino activos reales un poco más específicos. No sé si Sí, buenísimo. Aquí otras preguntas. Ajá. nos pregunta Eder, ¿podría explicar cómo determinar la tasa correcta para descontar los flujos de ingresos futuros de una empresa? Eder, buenas noches. Esa es una pregunta bastante compleja y no podría explicarla, o sea, me tomaría todo el tiempo que nos queda el webinar. Tal vez se la contesto lo más rápido que pueda en un par de oraciones o de un par de conceptos. Ya que tengo esta pantalla a la vista. La deuda tiene un costo que se llama costo de deuda, ¿sí? Que ese es fácil, porque la deuda simplemente llamo al banco. Mira vos, ¿cuánto están tus préstamos? 6%. Ok, gracias, ahí nos vemos. La parte peluda es el costo del patrimonio. Esta es más difícil y esta sí nos tomaría pues mucho tiempo, más del que tenemos hoy, de poder determinar cómo se estima. Pero contesto de una manera rápida. Hay modelos, referencias, páginas de internet que me sirven de guía para saber cuánto debería ser el retorno requerido de los socios de acuerdo al riesgo que están tomando, de acuerdo a la industria donde están operando, ¿sí? Entonces, hay métodos y me disculpo por no poder profundizar más, pero sí nos tomaría demasiado tiempo. Y tal vez solo lo que sí agrego es que sí, es muy importante la pregunta que hace Eder, porque la tasa de descuento es tremendamente sensible al valor de la empresa. Si la calculo un poquito más o un poquito menos, el valor de la empresa va a cambiar bastante, ¿sí? Entonces, es un punto bien interesante y muy importante cómo calcularla. Y no solo cómo calcularla, sino incluso es muy común el que quiera comprar o el que quiera vender. Obviamente el que quiera comprar va a usar una tasa más alta para que la empresa valga menos, y el que quiere vender va a usar una tasa más baja para que la empresa valga más. Entonces hasta se vuelve un tema de negociación. Yo he estado en negociaciones donde el único punto de discrepancia era la tasa de descuento. Obviamente el comprador y el vendedor están en lados opuestos y juegan, no necesariamente de mala intención, con esa cifra para conseguir valor. Pero más allá de eso, ahorita pues les dejo nada más una idea porque sí tomaría bastante más tiempo profundizarlo. ¿Alguna otra? Buenísimo. Acá hay ¿Alguna otra? dos Ajá. más. Una Sí. dice, ¿qué método recomiendan para la validación de empresas? No sé honestamente no sé exactamente qué quiere decir validación. Tal vez si nos puede ampliar Luis y después se la contestamos tal vez al final, pero no entiendo qué quiere decir validación realmente. Ok, No sé si hay otra, se la contestamos más adelante, Luis, con mucho gusto, solo que ahorita no entiendo qué es validación. excelente. Y Oscar nos pregunta, bueno, nos dice, excelente exposición. Mi pregunta es, ¿el valor de los flujos futuros cómo se estiman? Ok, esa es similar a la pregunta que hacía Eder, pero en este caso es un poquito menos enredada, valga la expresión. ¿Y cómo se calculan? Uno, la cifra que debería usarse es los flujos de caja libre para la empresa o los free cash flow to the firm. Los free cash flow to the firm es la métrica por excelencia que no le sobra ni le falta nada. Muchas otras métricas, el EBIT, EBITDA, el NOPAT, utilidad neta, utilidad operativa, el flujo de caja del estado de flujo de caja, a todas esas algo les sobra o algo les falta. El flujo de caja libre es la métrica que no le sobra ni le falta nada. ¿Cómo llegar a ella? En 30 segundos.
ventas menos costos, menos gastos, menos impuesto, ajustado por depreciación y escudos fiscales, luego el cambio de capital de trabajo, luego el cambio en CAPEX, si lo hubiera, cambio neto en activos fijos, y eso me lleva al flujo de caja libre de la empresa. Por el momento, otra vez, tengo que contestar un poco corto porque sí sería un tema para que usted tenga una idea, Luis. No, perdón, Oscar fue el que contestó eso, preguntó eso. Hace poco tuvimos un curso de evaluación de proyectos y solo hablar de ese tema nos tomó una hora entera. Entonces, no, perdón, no una, 2 horas, o sea, una sesión entera que es de 2 horas. Entonces, con mucho gusto después les puedo ampliar o referir material, pero la respuesta es el Free Cash Flow to the Firm es la métrica que hay que usar para la evaluación. Descontada al WACC. Si uso el Free Cash Flow to Equity, que son los flujos al socio, debo usar la tasa del equity, o sea, el costo del equity. Entonces, o uso una o uso la otra, pero aplica la misma idea del desglose de los componentes, ¿sí? Excelente, Jorge. Y con esto quizás seguimos avanzando. Ok. Aquí nos pregunta Luis y quizá arrancamos con esa pregunta porque justo va a ese punto. Luis pregunta, ¿cuál es el mejor método recomendado para vender? Pero si nos puede compartir un poco de cuáles son los métodos de evaluación que existen. Ok, bien, entonces hablemos de métodos de evaluación. En métodos de evaluación vamos a repasar los más utilizados para evaluar empresas y se dividen primero en dos grandes áreas, modelos de valor absoluto y modelos de valor relativo. Los modelos de valor absoluto me dicen cuánto vale toda la empresa, o sea, me da un monto monetario de cuánto vale toda la empresa. En el caso del método de valor relativo, como su nombre sugiere, me va a comparar con algo más. Entonces, esa comparación hace que ese valor venga de una relación, una comparación con algo más que es similar. Entonces, veamos ahora un poquito más a detalle qué es esto. Para modelos de valor absoluto, típicamente se usa en los flujos de caja descontados como método general de esta división, o asset base, que es basado en activos. Veamos qué es cada uno. Los flujos de caja descontados pueden ser varios tipos de flujo. Uno son los dividendos, que es probablemente el método más antiguo que existe, porque las acciones dan dividendos, pueden dar dividendos, no tienen que dar dividendos, pero pueden dar dividendos. Entonces, un método probablemente el más simple, el más antiguo y el más conocido es el método de dividendos descontados. Sin embargo, ese tiene algunas limitaciones. Una de ellas es que, muy obvia, es que obviamente si la empresa no da dividendos, pues no hay nada que evaluar, no se puede usar porque no hay dividendos. O puede ser que no es que no haya, pero son inconsistentes o son raros o a veces sí, a veces no. Igual, si los dividendos no son consistentes y no reflejan, la clave en los dividendos es que reflejen el comportamiento real de la rentabilidad y el valor de la empresa. Si los dividendos no reflejan de manera razonable y real las finanzas, el valor y la posición económica de la empresa, es mejor no usar ese método, ¿sí? Entonces, el método de dividendos descontados es muy simple. Agarro todos los dividendos esperados en el futuro y los descuento a una tasa, que en este caso es la tasa del accionista, del equity, y eso me debería dar el valor de la acción, no de la empresa, de la acción, porque estoy descontando los dividendos de una acción, por tanto me da el valor de esa acción. Luego tenemos el método de flujo de caja libre, ya sea para la empresa o para equity, que son los más utilizados, porque ahí sí, como preguntaban algunos de ustedes, tengo que plasmar todos los flujos esperados de esa empresa a futuro, y eso puede ser un trabajo de varios meses. Pues yo he hecho evaluaciones que me ha tomado meses poder realmente armar esos flujos, como preguntaba alguien de ustedes. Y al tener los Free Cash Flow to the Firm o Free Cash Flow to Equity, otra vez ventas, costos, gastos, impuestos, depreciaciones, costos fiscales, capital de trabajo, CAPEX. Entonces, eso me lleva al Free Cash Flow to the Firm, que es el flujo que está disponible para repartir entre todos los proveedores de capital. Y se llama libre porque es el que está libre o el que sobra para poder distribuir. Si no hay nada libre y no sobra nada,
y no me alcanza para cubrir los costos de mi empresa, estoy fregado, esa empresa no vale mucho. Claro, puede ser en una época y después vienen épocas mejores, pero si esa empresa nunca produce flujos caja libre, entonces no vale mucho o no vale nada. Entonces, los free cash flow to the firm o free cash flow to equity, aquí sí estoy evaluando toda la empresa porque estoy proyectando los flujos futuros de toda la empresa, descontándolos al WACC, eso suma el valor de la empresa, y del valor de la empresa puedo con 2, 3 pasos más relativamente simples llegar al valor del patrimonio y el valor de las acciones. También se puede evaluar, en el caso de flujos descontados, por EVA o valor residual. Ahí empiezo por el valor contable en libros de las acciones y hago una serie de ajustes para poder estimar el valor agregado encima de ese valor en libros de las acciones y se hace también proyectando flujos futuros, descontándolos al valor presente. El método de EVA necesita otros ajustes y otras consideraciones que salen del alcance de este webinar, pero es un método también utilizado para evaluar por flujos de caja descontados. Luego pero vean que todo esto me da el valor completo, ya sea de la acción o de la empresa, pero completo. No la estoy comparando con nada más, sino me está dando el valor en dólares, ¿ok? Asset base, básicamente cuando una empresa pues tiene, por ejemplo, reservas de minerales, de petróleo, recursos naturales que tienen un valor, pero están tal vez sin explotar, obviamente eso tiene un valor. Si yo tengo una mina de oro que no está explotado, pero ahí está, obviamente eso tiene un valor. Si yo tengo una reserva petrolera que es parte de mi empresa, aunque no esté produciendo nada en ese momento, obviamente tiene un valor. Entonces, el modelo absoluto me da valor completo de la empresa o de la acción y me da, o puedo estimar en el caso de basado en activos, el valor de mercado de ciertos activos o recursos que están bajo el control de la empresa. Si vamos a los modelos de valor relativo, ahora sí me estoy comparando con algo más. Primera desventaja de eso es que todo va a ser similar, no va a ser nada idéntico. Bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno. No voy a encontrar una empresa idéntica a comparar con la mía, porque probablemente no van a ver. Sin embargo, eso no me impide poder obtener una buena idea de valor. Por ejemplo, si ustedes van a vender su carro, ¿sí? Tienen un carro que van a vender, ¿qué es lo primero que hace uno? Bueno, en mi época yo decía los clasificados, ¿verdad? Pero eso ya es obsoleto. Ahora uno entra a las páginas, a OLX o cualquiera de esas, y uno, o en Facebook, en Marketplace, en Multitask, todas estas páginas, y ¿qué es lo que hace uno? Compara. Si yo voy a vender un carro modelo 2010, tal marca, tantos kilometraje, tal kilometraje, tantas características, lo que hago es busco uno similar, ¿sí? Y si encuentro varios similares, no voy a encontrar uno idéntico, pero si uno vale 50,000, otro 60,000, uno 55,000, uno un poquito más, uno un poquito menos, ya me da una idea de más o menos en qué rango está el valor de mi carro. Entonces vean que ahí estoy obteniendo el valor de compararme con similares, con peers, que son. Entonces yo puedo hacer eso con las empresas en múltiplos de precio o múltiplos de empresa. Múltiplos de precio básicamente se refiere a datos de acción por acción. Esos son, por ejemplo, el P ratio es price to earnings, el precio dividido las acciones, el EPS, las ganancias por acción, por acción, por acción. Esto es price to book, price to sales, price to cash flow, price to dividend, por acción, por acción, por acción. Ahora, eso en Guatemala no está disponible, en El Salvador, en Honduras, digamos, no tenemos disponibilidad de toda esa información. En Estados Unidos sí. Ahora, eso no impide que si su empresa es similar en giro a algunas que puedan haber en Estados Unidos con información pública, yo lo he hecho muchas veces, comparo y veo si tiene similitudes que me dejen tranquilo con la empresa que yo estoy evaluando acá. Por ejemplo, si es un hotel, un restaurante y negocios que, como decía hace un momento, que su modelo es similar a otros que puedan existir en otro lado, la comparación no es perfecta, pero puedes darme una idea de cuál es el valor de esa empresa. Usando la analogía hace un rato, puede ser que yo tenga un carro tan particular que no encuentre en Guatemala o en Salvador, en Honduras, pero tal vez me meto a ver, bueno, voy a ver AutoTrader en Estados Unidos y aunque está en Estados Unidos, vaya, me da una idea más o menos cuánto puede valer ese carro, aunque yo esté en otro país. Y segunda aclaración o idea importante es que si yo voy a evaluar una empresa, no necesariamente tengo que hacerlo por un método nada más. Yo he evaluado muchas empresas y casi nunca
lo he hecho por un solo método. Casi siempre el que manda es el método de Free Cash Flow to the Firm y tal vez a ese lo pondero un 70, 80%, pero siempre hago una comparación de precio de empresa con empresas similares en otros lados del mundo si estoy cómodo y encuentro comparables razonables. Por ejemplo, he hecho algunos estudios en empresas que se dedican a equipo de oficina, pues no son muy distintas al equipo de oficina que se vende en otros países, o telecomunicaciones internet. La vez pasada hice una evaluación de una empresa que se dedica a telecomunicaciones internet. Su equipo, su modelo de negocio, las bandas, todo eso no es muy distinto a lo que se da en otros países y vaya, o sea, es una comparación que se puede hacer. Entonces, en cuanto a estos múltiplos de precio o de empresa, hay dos tipos, decía. Uno es métricas o múltiplos de empresa y métricas o múltiplos por acción. Los múltiplos de empresa básicamente me dan el valor de toda la empresa, múltiplo de EBITDA, múltiplo de EBIT, múltiplo de ventas, múltiplo de NOPAT. Eso me va a dar el cuadro azul. Si yo lo comparo con métricas por acción, P ratio, price to sales, etcétera, eso me va a dar la comparación por acción. Obviamente esto se refiere a cifras, por ejemplo, EBIT y EBITDA es antes de intereses, porque esto es antes de intereses, así es su definición. En cambio, estas métricas por acción son post-interest, o sea, ya incluyen el apalancamiento de la empresa. Eso no es bueno o malo, simplemente hay que tenerlo presente, porque si yo quiero comparar empresas, no necesariamente van a tener el mismo nivel de apalancamiento. Entonces, esto solo se los dejo como obviamente no es una u otra, son dos distintas que se pueden usar. Igual, se puede ponderar una, se puede ponderar la otra. Y nos puede dar idea de más o menos por dónde anda el valor de la empresa, por dónde anda el valor de la acción, ver si nos hace sentido con nuestro modelo de flujo de caja y si sí nos hace sentido, pues podemos ponderarlo o tomarlo en cuenta como una información adicional. Entonces, un múltiplo de precio básicamente es el precio de la acción. Pero mire, si no tengo el precio de la acción, el precio de la acción en Guatemala, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras o en donde no hay mercados de capital, no lo vamos a saber porque no lo tenemos. Pero entonces aquí lo que me sirve esto es para al revés. Si tengo el P ratio, si yo tengo este múltiplo obtenido de otro lado, puedo estimar cuánto es el precio comparable de mi empresa, así como el carro de segunda mano que yo quiero vender. Lo que no sé es el precio, es lo que quiero averiguar. Entonces veo, copio al de al lado y digo, ok, este vale 8 veces las empresas de alimentos o la empresa tal y tal o las empresas tal y tal. Tienen un P ratio o un price to sales de tanto. Si yo uso ese ratio, ese multiplicador, ¿cuánto valdría la mía? Porque lo que sí sé es cuánto vendo, lo que sí sé es cuántas ganancias tengo. Entonces, sé el denominador, pero no conozco el numerador. Pero eso es lo que busco y lo que puedo despejar. Al terminar el PowerPoint, les voy a enseñar una página rápido en internet donde les va a ser útil poder ver este tipo de información. Y entonces, ¿cómo interpreto el múltiplo de precio? Un P ratio de 15, ¿qué es P ratio? Arriba está el precio y abajo están las ganancias por acción. Entonces, el precio dividido las ganancias, si fuera 15, significa que el precio es 15 veces una unidad de ganancia. ¿Eso es bueno o malo? No sé, es relativo. Por eso me estoy comparando con algo más. Si esa empresa que yo me estoy comparando, el price to sales, ¿qué significa eso? Que el precio de la acción dividido la venta por cada acción es de 12, significa que estoy pagando 12 unidades de precio por cada unidad de venta. Entonces, como yo sí sé las unidades de venta de mi empresa y sé ese ratio, puedo estimar en base a esa métrica cuánto vale mi acción de mi empresa como una referencia. La misma idea con múltiplos de empresa, solo que acá ya no es por acción, sino es de toda la empresa. Entonces, por eso se llama Enterprise Value, alguna métrica fundamental como EBITDA, EBIT, ventas. Esta se usa mucho en transacciones de industria. Mira, la vez pasada es que yo compré o vendí una empresa de alimentos 8 veces su EBITDA. ¿Eso está bien o mal? No sé. Déjame ir a ver comparativos, ventas recientes, referencias de industria y vamos a ver si más o menos eso cuadra o no cuadra con tu número. Pero más allá de eso, por eso se llama
evaluación relativa porque me estoy comparando con algo más. Nuevamente, al final les voy a enseñar una página de internet donde pueden ver este tipo de métricas en la industria para que tengan algo como poder ensuciarse las manos ya en números reales donde uno puede obtener este tipo de información. Entonces, esa sería como una segunda segmento de ya hablando de métodos de evaluación. Por ahí creo que recordar la pregunta, ¿cuál era la mejor método para vender? Realmente no hay un método para vender, realmente hay método para evaluar. Ahora, si la pregunta es, ¿qué puedo hacer para que valga más? En el caso de si yo quiero vender, obviamente, nuevamente, sin manipular nada de mala fe, la tasa de descuento es un factor muy importante que incide en el valor de dividendos descontados, de flujos de caja libres. En este caso, si yo estoy vendiendo, quiero tener una tasa de descuento baja para que el valor sea mayor, ¿sí? Si yo estoy vendiendo. Pero el que esté comprando me va a decir, no, mira, sorry, pero esa tasa no te la acepto. Para mí la tasa es tanto y el comprador va a poner una tasa más alta de descuento. Entonces la empresa va a valer menos o la acción, las dos. Entonces ese jueguito de estira y encoge de la tasa de descuento se puede volver un tema de negociación. De hecho, a mí me ha pasado, como les digo, yo era el asesor de una parte, el asesor de la contraparte. Nos juntamos un día con toda la mara juntos y todos los flujos eran iguales o muy similares, las ventas eran similares, todo era comparable, excepto la tasa de descuento. Y en la tasa de descuento estaba la diferencia, porque obviamente uno quiere comprar, uno quiere vender, uno tiene más riesgo, el otro quiere vender más caro. Bueno, entonces ahí no hay un método recomendado para vender. Los métodos que vimos son estos, son métodos para evaluar en distintas condiciones. Ya comprar y vender es más un tema de negociación que un tema financiero. No sé si hay otras por ahí, Buenísimo. Richie Sí, hay varias. Una Ujú, dice, bueno, que ya nos va a compartir, nos mencionó Jorge, pero ujú. nos pregunta si nos podría recomendar alguna bibliografía de referencia para leer un poco más de la temática. Sí, ajá. Luego, Julio nos pregunta si hay un método de evaluación por activos fijos netos, en el caso que explica que es sobre activos totales. Vamos a ver, activos fijos netos, lo más cercano que yo me atrevería a decir que sí hay una evaluación de ese tipo es la siguiente. De hecho, con una empresa que trabajamos hace no mucho pasó eso. Una empresa tenía dos divisiones, una muy exitosa y muy creciente, o sea, con mucho crecimiento, y esa la evaluamos por flujos de caja descontados con una mano en la cintura. O sea, se dejaba y perfectamente entraba en la definición de un negocio en marcha que creaba valor, todo bien, todo cool, es lo que uno quiere ver a la hora de evaluar una empresa. La otra división era una división que manejaba un producto bastante complicado, obsoleto, pesado, que no se puede sustituir por muchas otras cosas. Una empresa que realmente casi nunca daba utilidades, pero casi que era de aquellos males necesarios para que complementara el negocio. Bueno, la cosa es que esa otra división, que realmente era una sociedad distinta, la tuvimos que evaluar por activos, porque realmente sus flujos eran negativos, no producía ni free cash flow to the firm, ni free cash flow to equity, ni EVA. La pobre no producía nada. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Una evaluación por activos. Y si por activos netos quiere decir, o yo lo diría, activos netos, básicamente la diferencia con el balance o lo que yo llamaría neto sería que sean el valor de mercado de los activos neto de gastos de liquidación, porque si esa empresa realmente se va a liquidar, hay una serie de gastos con la SAT, gastos legales, etcétera, etcétera. Eso es valor de liquidación. Y si a eso le llamo neto, quiere decir que si una máquina que ya tiene 20 años, pero bueno, todavía tiene un cierto tiempo de vida, ¿alguien la compraría, sí o no? ¿O es totalmente basura, ya se vende como chatarra? Entonces, si quiere decir activo neto, valor de mercado, valor liquidable, neto de gastos, sí, se puede evaluar de esa manera en casos muy particulares donde lo que me interesa es el valor de los activos y tal vez comprarlos para un uso distinto o distinto, como desmantelar un carro y deshuesarlo y vender las partes. O, por ejemplo, otro caso que podría aplicar en eso es, yo en los 90s por ahí estuve bastante involucrado en el área textil
Y, por ejemplo, en esa época, muchas tejedurías en Estados Unidos estaban cerrando por temas de competitividad y pues en el Caribe era mucho más competitivo la tela de tejido de punto. Entonces, en esa época, por ejemplo, muchos knit mills, muchas tejedoras de Estados Unidos cerraban y lo que uno quería era comprar en las máquinas, ¿sí? Entonces, ahí uno lo que hacía era, bueno, mira, me voy a ir allá a ver tu fábrica, cuántas tejedoras tenés, de qué diámetros, tarará. Ok, va. Entonces, mira, ¿cuánto es de desinstalarlas, de mandarlas al puerto, de taxes, qué sé yo? Ok, mira, para mí me cuesta tanto traerlas a Guatemala, pago tanto impuestos. Entonces, para mí, yo lo que te puedo dar como activo neto es tanto. Entonces, te estoy comprando tu empresa, pero básicamente como activo liquidables. Entonces, se me ocurren esos ejemplos como en casos donde sí se pudiera dar ese tipo de evaluación, pero casi siempre son excepciones, no son tanto, no es tan común evaluar en base a activos netos, pero sí se da, o sea, sí se puede dar y hay casos donde eso fácilmente puede considerarse, especialmente cuando empresas que no tienen un flujo de caja positivo, pero eso típicamente en condiciones normales es señal de algo no tan bueno, porque una empresa está hecha para producir flujos. Si no están produciendo flujos, algo pudiera estar pasando, no necesariamente malo, pero bueno, esa sería la mejor manera que puedo contestar esto al momento. Buenísimo. Bibliografía, sí, Eder, les voy a referir algunas, hay muchísima bibliografía en el tema de evaluación de empresas. Eh, y con mucho gusto les vamos a tratar de compartir no solo bibliografías, sino páginas, al menos en un par de minutos, en un momento les puedo compartir. Si querés, Richie, déjame terminar este último segmentito y así dejamos un tiempo para otras preguntas que creo que hay por ahí. Bueno, Y esto, creo que la última parte era un poquito del tema startups, ¿verdad? El tema de startups, que básicamente se refiere a empresas nuevas que están empezando. De entrada, obviamente, el riesgo es muy alto, ¿sí? En un start, todo lo que hemos hablado al momento, de aquí para atrás, es de empresas relativamente establecidas, maduras, ya con cierta operación, que que tengan flujos establecidos. Ahora, un startup que apenas está empezando y hay mucha incertidumbre de qué va a pasar, todos los métodos que vimos hace un momento casi que quedan descartados o mayormente descartados. Entonces voy a repasar rápidamente algunas ideas de evaluación de startups. Uno de los más comunes es el Venture Capital Method, el VC Method, que básicamente el inversionista estima un exit value, un terminal value de 3 a 7 años al futuro, de distintas maneras y con distintos métodos. Y en este caso usan una tasa de descuento abusiva, o sea, así grandísima y muy alta por el gran riesgo que se tiene. No son raros valores del 50% de tasa, que es groseramente alta, pero se tiene porque el riesgo es muy alto en los startups. Entonces descuentan este terminal value y eso da lo que se llama el post-money valuation hoy, que básicamente es cuánto llegaría a valer esa empresa en 3, 5, 7 años, pero descontado al presente. Eso es ya asumiendo que el inversionista, el venture capitalist, inyecta dinero en esa ronda de financiamiento. Si le resto esa inversión que hace el venture capitalist, me da el pre-money valuation, que básicamente es cuánto vale la empresa antes de esa inyección de capital. Y para ese inversionista, su share de propiedad de la empresa, pues es inversión dividido el post-money valuation, que es lo que pretendería 60%, 70%, qué sé yo, ser dueño para poder contar con ese terminal value dentro de 3, 5, 7 años y obtener su rendimiento de su dinero. No está de más decir que la mayoría de empresas que ustedes conocen, Google, Amazon, Apple, todas empezaron así, con venture capitalists metiendo plata en este tipo de modelos. Todos hemos visto en redes sociales el garage donde empezó Apple, el garage donde empezó Google, el garage donde está Jeff Bezos ahí en su computadora trabajando. Esos startups, claro, es uno en miles que llega a ser lo que son ahora. Básicamente es inyección de venture capitalists que pues apuestan a esas empresas y como en esos casos pues les va muy bien. Ahora, cuando hay varias rondas de financiamiento, que es lo usual, ese valor terminal, digamos, se descuenta esa tasa del 50% o similar para que me dé el post-money de la ronda 2. Existe una ronda 2. Si le quito la inversión, me da el
money de la ronda 2. Si esa ronda 2 la descuento otra vez a la ronda 1, al post-money de la ronda 1, le resto a la inversión. Eso me da el pre-money de la ronda 1. O sea, para el que está en Venture Capitalist, esto lo entiende rapidito, no es demasiado complicado. Entonces, sí es una especie de evaluación mediante flujo de caja descontado, pero es una evaluación que usan muy particularmente los capitalistas de riesgo. Aún así, tiene varias críticas porque tiene muchos supuestos que realmente son muy sensibles. La tasa de descuento, ¿por qué 50 y no 40 o 60? Eso es una diferencia grandísima. Los tiempos, los riesgos en este modelo son muy particulares y pesan mucho. Hay quienes piensan, no sé si han oído, bueno, en un rato les voy a enseñar la página del profesor Damodaran, que es uno de los gurús de evaluación más prestigiosos del mundo. Él opina, yo he tenido el chance de conocerlo y estar con él varias veces en Nueva York y en Seattle y en otros lugares. Y él, una vez le pregunté y me dijo, mira, para mí los startups no se pueden evaluar. O sea, yo creo que no se pueden evaluar. Y él sabe de evaluación. Ahora, los venture capitalists pues tienen sus métodos de evaluación. Aparte de que vemos ahora, a veces también por árboles de decisión, hay manera de eliminar ramas subóptimas y de eliminar riesgos y ver opciones. No, otra vez, no nos alcanza el tiempo para entrar en esto a detalle, pero sí, el método es relativamente simple. Un árbol de decisión no es nada complicado de analizar, de hecho es muy simple. Y el árbol de decisión me refleja opciones y riesgos que un flujo de caja tradicional no me permite ver. Y uno último que también tengo que pasarlo relativamente rápido es el tema de las opciones reales. Las opciones reales es una excelente manera de evaluar no solo empresas, sino startups. Ahí también entran las dos, porque una opción tiene la característica que solo tiene la parte buena y no tiene la parte mala. Por ejemplo, si ustedes van al centro comercial ahora que ya viene Navidad, van al mall y compran un ticket de una rifa, de un carro. Ese ticket no es gratis, vale, qué sé yo, 100 quetzales. Ese ticket les permite, les da la opción de ganarse un premio, que es un carro, ¿sí? El carro es el subyacente, el ticket es la opción. Y esa tiene la característica siguiente. Claro, hay una prima o un costo del ticket, repito, no es gratis, pero una vez tienen el ticket, solo puede pasar que si su número es el premiado, se ganan el carro. Qué bueno. Pero si su número no es el ganador, no les van a ir a cobrar un carro, o sea, no pierden un carro. Entonces solo tienen el upside, la parte buena. Una opción se caracteriza por tener solo la parte buena y si la parte mala sucede, simplemente la dejan expirar o no la ejercen, ¿sí? Un ejemplo rápido, digamos ahora si ustedes compran un ticket de un boleto aéreo en la página web de American, de Delta, quien se Expedia, donde sea, casi siempre cuando ya le van a dar purchase o pay, le sale una ventanita y le dice, mire, no quisiera tener la opción de cambiar su boleto sin penalty en las siguientes 2 semanas. Sí, va, entonces son $20. O no quiere tener chance de cambiar su boleto sin penalty en el siguiente mes por cualquier cosa. Sí, ok, son $40. Eso es una opción. ¿Por qué? Porque una vez la pagan, tienen el derecho, pero no la obligación de cambiar su ticket si les conviene. Entonces, si hay un huracán o otro más por acá, dicen, ok, miren, no, sí voy a cambiar mi fecha, entonces quiero correrla 2 semanas para atrás y no tienen que pagar penalty. Pero si no pasa nada, no la van a cambiar solo por ahorrarse los $20 que igual ya gastaron, pues si no la necesitan, simplemente dejan que expire y no pasa nada, pues tuvo un precio, pero bueno, tenían esa especie de seguro. Entonces las opciones tienen la característica que solo tienen la parte buena y no la parte mala. Y evaluar opciones son otros 10 len, como decimos acá. No vamos a entrar en eso ahorita, pero solo voy a dejar la idea de que por el método de evaluación de opciones se pueden evaluar. Aquí tengo un ejemplo. Si yo tengo un colegio que opero primaria y hoy me dieron la resolución para operar secundaria,
La primaria es un activo operando, me está produciendo flujos como vemos acá. Sin embargo, la secundaria no existe, pero podría existir. Yo tengo el derecho, pero no la obligación de ampliar la secundaria de mi colegio si me conviene. Puede ser que hoy no exista, pero si alguien viene hoy a comprarme mi colegio, no le voy a regalar esa resolución. Le voy a decir, mira, mi colegio vale tanto. 18 por 18 millones o lo que sea por el colegio primaria. Y la opción de ampliar en secundaria te vale otros 4 milloncitos porque tenés la opción de ampliar y ese papelito te va a ahorrar 5 años de trámites, gestiones, mordidas, tarín, tarán, tarán. Entonces, es una opción. Entonces, muchos startups tienen opciones. Muchas farmacéuticas tienen patentes médicas. Esas son opciones. Muchos empresas inmobiliarias tienen terrenos y propiedades. Esas son opciones. Muchas empresas de minería y petróleo tienen reservas naturales y reservas de sus productos. Esas son opciones. Entonces, en muchos campos de los negocios y las empresas se usan muchísimo las opciones. De hecho, hay una página que se llama realoptions.org. Ahí pueden entrar a ver. Hay conferencias, libros, ejemplos de cómo se pueden aplicar las opciones en casos empresariales. Y eso aplica tanto para startups como para empresas ya maduras. Ahí sí aplica para las dos. Entonces, es un método más avanzado para poder evaluar con más sofisticación algunos casos muy, muy particulares. Entonces, solo antes de, déjenme salir acá y voy a compartirles en un segundito nada más. No me va a tomar más que un par de segundos. Déjenme ir a internet y voy a entrar a página de, vamos a ver, solo voy a esperar que se mire ahí. Sí se ve el internet, perdón, Richie, sí, ahí está, sí. Sí, sí, se mira. Ok, si ustedes entran, hay una página que es precisamente el profesor Damodara, él está en Nueva York, el del NYU, y él publica, si entramos a su página, él publica datos. Vamos a entrar aquí donde dice data. Vamos a entrar aquí donde dice current data. Y pueden ver acá que él publica muchísima información de Estados Unidos y mundial, ¿sí? De un sinfín de métricas financieras, pero vayámonos a la que estábamos hablando hace un momento. Si yo quiero ver, por ejemplo, múltiplos de precio o múltiplos de empresa, aquí por ejemplo tiene capital de trabajo por industria, bueno, tiene una tremenda cantidad de información. Acá, por ejemplo, P ratios y por acá abajo tiene value sobre EBIT, value sobre EBITDA, múltiplos, lo que les decía hace un momento. Vamos a entrar a este de múltiplos. Entonces vean que aquí tiene, por ejemplo, para distintas industrias, cuántas, aquí en la columna primera él pone cuántas industrias, y si ustedes quieren ver qué industrias son, pueden descargar el Excel y aquí les dice qué industrias son. Y vean que aquí les da los múltiplos de EBITDA y los múltiplos de EBIT. Entonces quiere decir que en promedio las empresas de advertising tienen un valor de 9.2 veces su EBITDA o 15 veces su EBIT. Que las empresas, vámonos aquí a alguna, por ejemplo, que pudiéramos ver acá, que no sea tan, hay de construcción, por acá creo que había una de construcción, o veamos una de, vamos a ver por aquí abajo, usemos home building, digamos, empresas que construyen casas, ¿sí? En Estados Unidos, o al menos en esta muestra de 32 empresas, las empresas de home building valen en promedio 10.9 veces su EBITDA y 11.8 veces su EBIT, por poner un ejemplo. Veamos un último. Digamos, qué sé yo, Power. O bueno, usemos la que a mí me sirvió que la vez pasada aquí en Guatemala. Yo usé aquí Telecom Wireless para telecomunicaciones y Telecom Services para lo que era servicios de telecomunicación. Entonces, en este caso, esta empresa, por ejemplo, vale, este giro en promedio para estas industrias, estas empresas, vale 6.6 veces su EBITDA o 23
casi 24 veces su EBIT, que es grandísimo. O 7 veces, casi 8 veces su EBITDA, las de servicios de comunicación, bueno, etcétera. Aquí pueden ver, lo que les decía es que aquí hay páginas donde ustedes pueden ver referencias. Aquí tiene de Enterprise y por acá arriba estaban los P ratios, por ejemplo, de distintas industrias también. El trailing PE, el forward PE. Trailing usualmente es 12 meses atrás, forward es 12 meses proyectados. Y aquí está el PE ratio de distintos tipos de industria y se pueden meter a ver literalmente empresa por empresa, a ver cuáles están ahí. Y esto les sirve como una buena referencia de evaluación en sus... entonces, esta Eder es una referencia bibliográfica, bueno, en este caso es internet, pero valiosísima. Y el mismo, de una vez les recomiendo, busquen en Amazon, en todos lados, los libros del profesor Damodaran. Serían los primeros que yo les recomendaría para temas de evaluación, sin pensarlo 2 veces. Así Buenísimo, que Jorge. ahora sí, si querés voy a dejar de compartir, Richie, y entrémosle a más preguntas que hayan por ahí. Súper, pues sí, tenemos un par. Nos pregunta Meijo en relación al tema anterior. En el modelo DCF, ¿qué metodología es la más utilizada para calcular el valor terminal? El valor terminal realmente es una proyección que yo la he visto de 2 maneras comúnmente. Una es una múltiplo de EBIT o EBITDA, que es justo lo que acabamos de ver. Entonces hay empresas que dicen, mira, el valor terminal dentro de 5 años es 8 veces el EBITDA. ¿Por qué? Porque es el EBITDA típico de esa empresa. Ese es un valor terminal que yo he visto que se usa con relativa frecuencia. Y la otra manera, y por cierto, esa no es de flujos de caja descontados, esa es por múltiplos de empresa. Ahora, la que yo he visto que básicamente es la que se usa para valor terminal en flujos de caja descontados es una perpetuidad y usualmente es una perpetuidad creciente que se ubica en el año 5, en el año 10, en el año 15, donde sea que uno termine de proyectar flujos discretos. Entonces, ese valor terminal es el valor presente de la perpetuidad, que la perpetuidad básicamente refleja todo el valor futuro de esos flujos que no van a terminar nunca porque se asume que la empresa es un negocio en marcha que va a seguir de manera indefinida. Entonces, esa sería la metodología para estimar el valor terminal usando flujos de caja, es mediante una perpetuidad típicamente creciente, aunque pudiera ser estable. Excelente. Espero haya quedado claro. Luego tenemos una pregunta de José Domingo que tiene tres preguntas en una. La primera es, ¿cuáles son las primas de riesgo que considera usted al momento del cálculo de la tasa de descuento? La segunda es, ¿qué otra metodología, además del indicador ENVI, Emerging Markets Bond Index de JP Morgan, conoce para la estimación de la prima de riesgo país? Y la tercera es, ¿qué metodología está implementando para realizar las proyecciones financieras de los ingresos, dado que la situación del COVID-19 dificulta un poco el uso de información histórica? Ok, déjame, voy a abrir una, en lo que abro, en lo que busco un PowerPoint, voy a contestar las otras preguntas. Solo dame un segundito. En cuanto a la más fácil de responder, porque realmente yo no puedo responderla mucho, es básicamente cómo proyectar los ingresos. Ahí sí es muy de acuerdo a cada industria que estemos evaluando y el COVID nos vino a desestabilizar y a dar mucha duda de qué es lo que puede pasar. Entonces los ingresos, yo no me atrevo a dar una guía de cómo hacerlo. Lo que yo sí hago, en mi caso particular, es que yo uso el simulador de Monte Carlo para manejar variabilidad e incertidumbre en las proyecciones. Entonces, ese es un plugin de Excel que me permite a mí oscilar posibles variaciones y me da un valor esperado que en base al teorema del límite central me da una distribución normal. Entonces, ya con la distribución normal yo puedo estimar probabilidades. Eso es lo más cercano que yo puedo llegar a decir. La segunda pregunta, lo del ENVI, lo del Emerging Market Bonds Index, es ese. Realmente en la misma página de Damodaran que acabamos de ver, ahí él tiene una referencia de credit, o sea, hay varias
Una es los ratings que da Moody's, Standard & Poor's y Fitch, que son una referencia que se puede tomar. Otra es el sovereign spread o el spread de bonos soberanos que tienen sobre cada país. Tienen en la página de Amodaran, si buscan en lo que es Risk Premiums by Country, ahí van a tener un listado de ratings por país, spread soberano, que es cuánto más paga un país para jalar a la gente que lleve su dinero a ese país en dólares, y por tanto ese premium extra se considera como un control risk. Y hay una tercera que también yo he usado bastante, que son los credit default swaps. ¿Qué es un credit default swap? Es un seguro de contra default de bonos soberanos, entre otros. Entonces, ese credit default swap es lo mismo, es un spread de extra, una prima de riesgo extra que se cobra por ese seguro. Entonces, esas tres métricas, si van a la página de Amodaran, él tiene las tres, una al lado de la otra casi. Ratings, spreads y credit default swaps. Y esas tres, yo son las que, para responder la pregunta, son las que usaría para ese propósito. Y para la última pregunta, denme un minutito, porque de hecho tengo un cuadrito ahí con esa información. Solo denme un segundito y lo encuentro aquí en mi... Vamos a ver. Vamos a ver, creo que aquí debería estar. Ok, aquí está. Vamos a ver. Ok, este es un ejemplo real, es un caso real aquí en Guatemala para cómo llegar al costo del equity, que es una de las métricas por excelencia. Esto contesta un poquito también la pregunta, creo que era de Eder hace un momento y esta última de Juan Domingo, creo que fue. Entonces, en esta slide que miran acá, yo estoy calculando el costo del equity para una evaluación de empresa aquí en Guatemala en el área de telecomunicaciones e internet. Ok, entonces del lado izquierdo tienen la referencia de industria, la de Amodaran que les acabo de enseñar. Estos eran los números de esa época cuando hice este proyecto. Entonces, la industria de wireless y telecom en Estados Unidos tenían más o menos estos costos de equity. Yo lo que hice fue sacarle un promedio de los dos. Luego le agrego el Guatemala Country Risk porque estamos en Guatemala. Ahora, ese Country Risk, recordemos que incluye tres elementos, que es riesgo político, económico y financiero de Guatemala como país. Entonces, en este caso se le agrega a la prima de riesgo por estar en Guatemala. Luego, típicamente, esta es una regla de dedo, se le agrega entre 1 y 2%. Esto es un rule of thumb que se usa por varios motivos. Porque si ustedes tienen acciones de Amazon, de Facebook, de Tesla, quien sea, en la bolsa de valores, literalmente la pueden vender de manera inmediata. O sea, siempre hay un mercado líquido que va a comprar esos securities. Si ustedes tienen una empresa privada acá, no es así. Tienen un premium de liquidez y todos hemos pasado meses o semanas o más tratando de vender un carro, tratando de alquilar un departamento y a la gran cuesta y se pasan los meses y los meses. Entonces, la liquidez tiene un premium. Si yo algún día quiero vender estas acciones, no las puedo poder vender de inmediato y eso tiene un costo. Y este proyecto en particular tenía una serie de riesgos por su operación y característica que decidimos castigarlo con un 2% adicional de proyecto específico. Ojo que aquí esto está en dólares, todo esto son dólares y la evaluación se hizo en dólares. Si yo esta evaluación yo la hubiera hecho en quetzales, aquí le hubiera tenido que agregar todavía el diferencial de inflaciones entre Estados Unidos y Guatemala como un proxy de evaluación de la moneda, que probablemente pudiera ser un 2-3%. Por tanto, aquí probablemente si fuera en quetzales estaría cerca del 20%, pero como era en dólares, más o menos un 16,5%. Otro método que es el build-up, que básicamente es usar bloques que construyen lo mismo, pero de otra manera. En este caso, el Guatemala Equity Premium, Risk Premium, ronda alrededor del 10%. ¿De dónde viene este 10%? El Equity Risk Premium
típico en Estados Unidos del S&P 500 ronda alrededor de un 6% anual históricamente. Si a eso lo agrego más o menos un 3,5 o 4% de riesgo país de Guatemala, me da más o menos un 10%. El risk-free rate, que es lo menos que yo aceptaría por mi inversión. El liquidity premium, el specific project risk, me da un 15,5. El otro método me da 16. Ni vos ni yo, vámonos a una simulación del 15 al 17. Entonces, este es un ejemplo real de un caso acá de evaluación de empresa en Guatemala para llegar al CAE. Luego lo combino con el KD para sacar el WACC, lo pondero y con eso puedes contar los flujos de la empresa. Entonces eso es un poquito más extenso de que esto, pero este es un resumen que tal vez les puede servir. Buenísimo, Jorge. ¿Qué Y más? ¿Qué otra? nos pregunta, bueno, Arturo Galvez nos pregunta si van a compartir la presentación. Sí, vamos a tenerla o sea, tanto la grabación en redes como en YouTube, vamos a tenerla disponible. Y si desean propiamente el PDF, con mucho gusto se los podemos compartir. Al final les voy a poner el correo. De hecho, déjenme, se los pongo de una vez para que lo puedan ver acá. Déjame compartir esto y con esto vamos terminando. ¿Dónde estaba? Estaba, creo que aquí. Vamos acá. Ok, y solo para terminar, entonces, vamos a ver que esté compartiendo. Sí, allá. Ya, ok, vamos a ver. Ok, pensaría que ahí ya se va a compartir. Solo para que el que esté interesado, no dejo de compartirles esta información. La semana entrante vamos a tener un curso de evaluación de empresas. Ya ahí sí, un poquito más profundo. La semana entrante empieza, es martes y jueves, durante 4 sesiones, o sea, 2 semanas, 24 y 26 de noviembre, 1 y 3 de diciembre, martes y jueves, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Es 100% en línea. Todas las sesiones se graban en caso que alguien no pueda asistir. Todo el material, hay una plataforma en la página web donde van a poder acceder a él de por vida. O sea, todo el material lo van a tener siempre a su disposición. Hayan o no hayan asistido a las sesiones en vivo, son grabadas y les quedan disponibles de por vida. Material y práctica de refuerzo, un badge de participación y tenemos ahorita un precio reducido de aquí al viernes de 99. Para los que estuvieran interesados, nos pueden escribir a este correo y quien esté interesado en la presentación también nos la puede pedir a este correo. De todos modos, les vamos a mandar un correo con la información del link de grabación para que lo puedan ver y les vamos a también mandar la información del curso y podemos aprovechar ahí a mandar la información del PDF si creen que les es útil. Y bueno, ahí de parte mía, pues sí estaría finalmente pues dándole las gracias. No sé si hay más preguntas o Richie, si de parte tuya de Multiverse quisieran anunciar o compartir algo. Dejo eso un par de segundos más si alguien quiere copiar la información, pero de todos modos se la vamos a hacer llegar mañana por correo. Buenísimo, excelente, Jorge. Gracias por compartirnos y hasta compartirnos ejemplos prácticos. Creo que ha ido bastante. Ya no hay más preguntas y pues nada, agradecerles a todos. Recordarles un poco la alianza que tenemos con el Instituto de Altas Finanzas de Multiverse, pues invitarlos a que visiten nuestra página web multiverse.bc o pues nos visiten en Facebook para conocer un poco de nuestros programas de apoyo a emprendedores. Tocamos temas más relacionados a modelos de negocio, un poco de finanzas, legal, marketing, ventas, etcétera. Y bienvenidos todos a seguirnos y a estar pendiente de estos lives que estamos, pues ya hemos tenido varios aquí con IDAF y siempre nos encanta compartir con ellos. Pues finalmente, muchas gracias. Al menos en la hoja de registro vi que habían varias personas de El Salvador, de Honduras, especialmente en estos días. Esperamos que estén bien y seguros. Nos ha tocado duro en esta región el virus y huracanes, pero bueno, esperemos que estén bien. Les mandamos un saludo muy fraternal y cordial a todos y quedamos a su disposición y a sus órdenes para cualquier cosa. Les hacemos llegar la información por correo el día de mañana y que tengan una excelente noche y muchas gracias por acompañarnos.
Ya estamos off live y ya